Buenos días. Antes de empezar, dejadme decir que es un regalo lo que acabáis de ver. Y si os acordáis, ya años atrás muchos queríais estar en un grupo pequeño. Y nosotros os dábamos largas porque no teníamos grupos pequeños o personas que pudieran llevar grupos pequeños. Quiere decir que ahora ya hay personas que pueden llevar grupos pequeños. Cada una de las personas que hay aquí va a estar involucrada de una manera u otra en grupos pequeños, y lo que ahora son 6-7 grupos, esperamos a partir de febrero pues empezar a comunicaros que hay más grupos pequeños en la iglesia durante la semana, orando, invitando, compartiendo, creciendo, que es un regalo que proviene de Dios y que nos ha costado su tiempo, pero vamos a ir empezando a ver estos resultados en breve. Muy bien, dejadme hacer un Kit Kat antes de continuar, pero que ya empieza con la serie No creo en la iglesia. Esta serie empieza en mi corazón por... No penséis que lo digo por un hecho concreto, sino por muchos de vosotros y por muchos temas que empiezan a venir personas de otras comunidades de fe arrastrando y compartiendo el dolor que han sufrido. Y cuento una historia que es el ejemplo de muchas de ellas. Y no lo digo por ti, y ni hemos hecho esta serie por ti, sino la he hecho por mí. Hace algún tiempo hablé con un chico que llevaba mucho tiempo que no asistía a ninguna comunidad de fe, no asistía a una iglesia. Y quedé con él y le dije, ¿por qué dejaste la iglesia? Y me dijo, porque cada vez que entraba por la puerta tenía la sensación de que había dos opciones. La primera es que todo tiene que ser perfecto. La segunda es que hay mucha gente que se esconde. Y luego lo que añadió me rompió. Me dijo, yo necesitaba otra tercera puerta. La de los que no queremos fingir. La de los que venimos rotos y somos sinceros. Y termino con esto. Yo nunca he dejado a Jesús. Dejé el postureo. Por eso llegué a pensar que no creo en la iglesia. Al menos no en ese tipo de iglesia. Yo creo que esto no os debería sonar extraño, porque muchas veces cuando hablo con personas, especialmente que no se reúnen en este edificio, te dicen, yo no creo en la iglesia. Y lo que te están diciendo es, no confío en Dios, no quiero creer en Dios. Sí creo en algo, pero veo tantas incoherencias, pero no en Dios, en la iglesia, en las personas. En sí el título es muy provocativo. Evidentemente, yo claro que creo en la iglesia. Sería como decir que os veo a vosotros y no creo en vosotros. Lo que estoy diciendo es que no confío en vosotros, porque no confío en mí mismo. Es provocativo, pero a la vez tenemos que ser sinceros que cuando la iglesia falla es como si Dios me fallara. Pero no es lo mismo. La torpeza tuya y mía, la torpeza de la iglesia, no anula que Dios sigue siendo fiel. Además, en un entorno en que se mezcla mucho todo lo que viene a nuestro alrededor y el consumismo,
Un entorno en que todo se convierte en una marca. Aquí somos la IEC, Iglesia Evangélica Castelldefels. La imagen, las fotos, los likes, las visualizaciones, las evaluaciones. Y casi sin querer, eso se mete muy fácilmente, se nos cuela en lo que creemos. Y pasamos de venir a servir a consumir. Opinamos como si fuéramos clientes. Hoy el servicio estuvo muy bien. Hoy Dios me ha hablado. Somos como clientes. Que si me gusta, doy un like. Si no me gusta, me voy. Hoy se ha pasado, hoy ha sido muy duro, hoy no ha tenido su día. Rodeados de muchos egos. Muchos protagonistas, que nos encanta aplaudir, que nos encanta reconocer. Pero, ¿sabes? Yo pienso que Jesús nunca soñó con un público. Soñó con un pueblo. Jesús jamás soñó con una pasarela espiritual. Soñó con una familia que venía a servir, que cuidaba, que se querían los unos a los otros, que se conocían. ¿Qué es la iglesia de verdad? ¿Un lugar al que voy? ¿O una familia de la que pertenezco, de la que soy parte? ¿De la que pasa algo y es como que me pasa a mí? ¿Es un escaparate donde vengo a mostrarme? ¿O es un lugar donde nos conocemos? ¿Para qué existe la iglesia? Si yo te hiciera esa pregunta, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para tenernos enterrados los domingos aquí? La Biblia es muy clara y deberíamos tenerlo todos clarísimo. Para aprender juntos a vivir el estilo de vida de Jesús. Para eso, para rendir cuentas, para servir, para vivir a la luz de lo que Jesús nos enseña y, cómo no, para que el mundo vea lo que es Jesús a través de nosotros. Eso es la iglesia, para eso sirve. Déjame, antes de ir al texto, mientras lo buscáis, Mateo 23, que hagamos un examen honesto, todos los que estamos aquí, todos los que estáis escuchando. Escoge alguna de estas preguntas y llévatela a casa y dale vueltas. Pero me gustaría, y te propongo que seas honesto, con verdad respondas a esto. ¿Vienes a participar o vienes a evaluar? Cuando entras por aquí, ¿miras corazones o miras apariencias? Cuando las expectativas que tienes no se cumplen, ¿te criticas y te alejas o entiendes y participas? ¡Wow! Esto es duro, ¿eh? Porque aquí cuando no se cumple lo que yo quiero, doy un golpe en la mesa y, bueno, ¿para eso? ¿Esperas que te alimenten o estás ofreciendo alimentar a otros? ¿Doy mi evaluación, mi feedback con gracia o busco solo la verdad? Y encima descargo mi frustración de que no se me escucha como yo quiero. Por último, ¿oras por la iglesia, por tu comunidad, por tu familia de fe, al menos lo mismo que la criticas? Esta me ha roto, ¿eh?
Hoy me gustaría que fuéramos a Mateo 23. Son palabras de Jesús. A mí me han hecho mucho bien, me han hecho pensar. Jesús muestra por lo menos 3 movimientos que marcan una ruta, un camino, que como aprendices de Jesús deberíamos tener en cuenta. 3 movimientos muy sencillos, todos empiezan con V. Alguno un poco forzado, pero lo veréis, ¿vale? El primero de los movimientos, los versículos del 1 al 7. Me vais a permitir que lo leamos primero y lo vemos. Dice Jesús, o Mateo, en el capítulo 23, versículo 1, que después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, son palabras de Jesús, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que debéis obedecer y hacer todo lo que os digan, pero no hagáis lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlos. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornos, sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por tener el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos de la sinagoga, porque la gente los salude en las plazas y les llame Rabí. ¡Wow! El primer movimiento es ver. Digo que es forzado porque es mirar hacia adentro, hacer una mirada a nuestro corazón, porque la fe se puede convertir en un postureo. Es curioso que Jesús no está denunciando la ley, no está denunciando la palabra. Él dice que lo que encontramos en la palabra de Dios es correcto. Lo que está denunciando es vivir desconectado de ellos. Ser capaces de decir, yo voy a la IFE, yo soy teólogo, yo estudio la Biblia, y vivir desconectado de eso. Eso es lo que denuncia Jesús en estas palabras. Fijaos, hace 6 diagnósticos, voy a ir muy rápido, los voy a mencionar nada más. Versículo 3, ¿qué dice? ¿Qué hemos leído? Dicen y no hacen. O sea, son capaces de exponer, pero no vivir. El problema no es la doctrina, es la brecha entre lo que crees y tu vida. Eso es lo que está diciendo Jesús. Hay tantos ejemplos a este nivel, porque aquí todos parecemos bonitos. Aquí todos podemos parecer buenas personas, pero ¿tú sabes lo que yo busco? A solas, en mi casa, en mi ordenador. Tú no lo sabes. Pero Dios sí lo sabe. ¿Es coherente mis búsquedas con lo que yo predico? Me pongo de ejemplo por no ponerte a ti. ¿Es coherente cómo me comporto en mi día a día, en mi trabajo, con que yo sea un buscador de Jesús? Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Dicen, pero no hacen. Segundo diagnóstico, versículo 4. Atan cargas pesadas. Literalmente. Encorsetan. ¿Habéis visto alguna persona encorsetada? Yo he tenido la oportunidad de ir al psiquiátrico en la ciudad de San Boi y he visto personas que no pueden moverse. Debe ser muy incómodo. Pero eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Son capaces de poner ataduras, cargas que ellos no cumplen. Somos muy ávidos para exigir la ley a los demás. Pero luego, ¿sabéis qué pasa? Que queremos la gracia con nosotros. Comparto siempre la misma frase. ¿De tuyas a mías? ¿No la habéis oído nunca? ¿O os habéis dormido ya? De tuyas a mías, ¿cuántas te comerías? Porque claro, es muy fácil estar con la sartén por el mango, es muy fácil. Pero cuando tú eres el que está en la sartén, tú no te gusta que te traten así. Es muy fácil opinar de la vida de los demás, pero cuando la gente opina de mi vida,
atan cargas pesadas. 3, no quieren mover ni un solo dedo. No quieren, literalmente. Son personas que no quieren ni siquiera desplazar un poco. Saben lo que es lo correcto, saben lo que hay que hacer, pero eso no es para mí. Que lo haga el pastor, que para eso cobra. Que lo haga el diácono, luego veremos la palabra que usa aquí. Que lo hagan las personas responsables. Yo eso así lo he oído así de veces. Que lo hagan los líderes, los responsables. Y yo digo, uy, ostras, que nos olvidamos muy rápido. 4, versículo 5. ¿Para qué? ¿Cuál es la motivación que hay detrás? ¿Qué dice? Para ser vistos. Quieren que la gente los vea. Quieren las plataformas. Es curioso que la palabra que utiliza aquí es teatro. Hacen una escenografía de su vida. Versículo 5, utilizan unas palabras un poco, pero os leo otra versión. Filacterias y flecos para lucirse, que es lo mismo, dice en la versión de lenguaje sencillo. Llevan amuletos con escrituras, bien visibles y flecos extra largos para llamar la atención. Son capaces de tener versículos por todos lados. Ahora ya casi no se ve, pero antes se ponía un pececito en el coche. Ahora, ¿sabéis, no? Los antiguos del lugar, bueno, alguno aún lo lleva. ¿De qué sirve llevar un pececito si luego cuando te saltas el semáforo empiezas a chillar al primero que... ¿De qué sirve? ¿De qué sirve ir repartiendo versículos si luego nuestra vida no es paralela con eso? Y eso no habla de perfección, habla de coherencia. Último, versículos 6 y 7. Son capaces de ocupar los primeros asientos. Les encanta que le llamen pastor, reverendo, rabí. Les encanta la titulación. Les encanta el protagonismo. ¿Os suena eso? A mí me suena muchas veces a mí. Porque inconscientemente quiero la gratitud, quiero el reconocimiento y digo, yo no puedo ser eso no es lo que Jesús está buscando. Eso es un diagnóstico que Dios no quiere, que Dios critica y lo critica principalmente a los fariseos. Pero no solamente a los fariseos, está formando el corazón de aquellos que le siguen, sus discípulos, los aprendices de Jesús. Jesús no solo está criticando a los fariseos, está formando el corazón de sus aprendices. A veces, como seguidores de Jesús, nos encanta aparentar, pero el desafío de la palabra de Dios es encarnar la persona de Jesús. Yo no tengo nada contra aquellos que estudian teología, a mí me encanta estudiar. En sí, cuando iba al texto, he disfrutado. Pero no, es que yo estoy estudiando teología. No, es que yo tengo un título en... Y Jesús se sabía toda la ley, de pe a pa. Todos los fariseos, todos aquellos que le seguían. Jesús no denuncia para humillar, sino para que nos despertemos. Y animo a cualquiera que estudie, que profundice, pero eso solo tiene que hacer que mueva nuestra alma, mueva nuestro corazón, que miremos hacia adentro, que revisemos nuestro corazón. ¿Sabéis cómo actuamos normalmente ante la decepción? Yo esto lo he hecho 1, 2, 3, cientos. Y me pongo a mí para no ponerte a ti. Pero cuando alguien recibe una decepción o me ha decepcionado, si el otro me falla, digo, me has caído a los pies, me has decepcionado. Y cuando yo le fallo a alguna persona, ¿sabéis lo que digo? Tus expectativas serán muy altas. ¿De qué te ríes? Tú has hecho lo mismo que yo. Tus expectativas son muy altas conmigo.
Somos expertos para eludir nuestra responsabilidad. Cuando el otro nos falla, me has caído muy mal, me has caído porque yo creía que tú ibas a actuar de esta manera. Cuando yo fallo, es que tú no sabes quién soy yo. Así somos. Esa es la iglesia y en esa iglesia yo no creo. Revisa tu corazón primero. Deja las excusas. Es curioso que en Juan, creo que es capítulo, tengo apuntado por ahí, en algún lugar creo que es capítulo 7, Jesús dice que mire cada uno su viga en su ojo antes de la paja del otro. Pero nos encanta ver la paja del otro antes que nuestra viga. Nos encanta, nos deleitamos. Revisa tu corazón primero. Si queréis, ya he pasado la frase y es que los ordenadores van a vivir un poco atrasados. Y ya el siguiente. Ahí, muy bien, gracias. Haz un examen honesto en esta mañana. ¿Sirvo para ser visto o porque amo? ¿Cómo reacciono cuando nadie me da las gracias? ¿Cómo reaccionas cuando nadie te agradece nada? ¿Pido a otros lo que yo no soy capaz de practicar? ¿Usas la verdad para sanar o para justificar? Wow, aquí la doctrina, sabemos manejarla. ¡Uf! Algo que creo que es muy útil cuando rendimos cuentas. ¿Quién me hace estas preguntas constantemente en mi día a día como seguidor de Jesús? Porque si solo las vas a escuchar una vez, de vez en cuando aquí se dicen, algo está fallando. ¡Algo falla! ¿Quién tiene la libertad de preguntarte esto constantemente y que no te enfades, sino que sea un diálogo? El primer paso o el primer movimiento en esta ruta es mirarnos hacia adentro y hacer una oración. Señor, abre mis ojos antes que mi boca. Señor, enséñame donde digo y no hago. Donde mi fe muchas veces se convierte en un postureo. Señor, quita de mí las ganas del aplauso y que busque tu honra. Perdona las cargas que pongo y no puedo llevar. Dame valor para pedir perdón, para ser humilde, para dejarme corregir. Y ayúdame a examinarme primero y luego a acompañar. Segundo movimiento de la ruta, volver, la segunda V, versículos del 8 al 12. Vamos a leerlo, pero quiero que estéis atentos porque voy a hacer preguntas, ¿vale? ¿Tenéis vuestras Biblias, vuestros teléfonos? ¿Sí? Vamos, hasta el 10. Pero no permitáis que a vosotros, dice Jesús, está hablando Jesús, se os llame rabí. Jesús está diciendo, no permitáis que se os llame maestro, porque tenéis un solo maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque tenéis un solo Padre, y Él está en el cielo. Ni permitáis que os llamen maestro, porque tenéis un solo maestro, el Cristo. Ahora me estoy dando cuenta de más detalles que al hacer la pregunta, pero ¿qué término se repite 3 veces? Aparte de maestro, guía, hay varias de eso. ¿Un previo? Repito la pregunta. ¿Qué término se repite 3 veces? No me llaméis. Hay varias versiones. Una dice no me llaméis y la otra dice no me... no, exacto. No permitáis. Así que serían 2 y 1. Vamos, va, que os quiero pillar.
Hay un triple uno es. Y está dando toda la fuerza, toda la importancia, ¿a qué? ¿Toda la autoridad a quién? ¡A Dios! Un solo maestro, un solo padre, un solo instructor, un solo guía. Ninguno tiene más autoridad que Él. Solo Cristo, un solo. Un solo guía, un solo maestro, un solo padre. Jesús es el único que tiene los títulos. Jesús es el único. Volver a poner a Jesús en el centro. En sí nos iguala a todos. En el versículo 8, todos sois hermanos. Lo demás no hay título que valga. A quien tenéis que honrar, a quien tenéis que seguir, a quien tenéis que escuchar, es a Cristo. Lo demás sois hermanos. ¿Qué es la iglesia sin Jesús? ¿Qué es la iglesia sin Cristo? ¿Te lo digo en voz alta, en mayúscula, en negrita? Dime cómo. Nada. Nada. La iglesia sin Jesús no es nada. Un club de amigos. A lo mucho. ¿Quién ocupa el centro real? Cristo. Solo Cristo. Uno es vuestro maestro, dice aquí en el texto versículo 8. Y todos vosotros sois hermanos. Si quitáramos todo lo que envuelve nuestra reunión, seguiría Jesús, porque si no sigue Jesús, todo esto son adornos, que podemos tenerlos o no, pero son adornos. Dice Colosenses, capítulo 1, versículo 10, Jesús es la cabeza del cuerpo que es. Uy, vamos a hacer el curso todos otra vez. ¿Qué es? La iglesia. Él es la cabeza de un cuerpo que es la iglesia. ¿Obedezco cuando me apetece? ¿Obedezco solo cuando me apetece? Porque la Biblia es muy clara. Porque me llamáis Señor, Señor, ¿me obedecéis? ¿Me seguís por eso? ¿O porque Él es el centro de todo? Y cuando dice haz, haces. No porque te va bien, no te va bien, te gusta o no te gusta. Esos son momentos y hay de todo. ¿Quién guía tus decisiones? Porque esto tiene que ver con la iglesia. Uno es vuestro guía, dice. Uno es vuestro guía. Cristo, el Señor, uno, no hay más. Dice Bonhoeffer, uno de los teólogos, quien ama su sueño de comunidad más que a la comunidad, la destruye. ¿Y sabéis qué pasa aquí? En esta reunión con, no sé, poner el número que queráis, que hay 250 sueños de comunidad. Si hay 250, cada uno tiene sus expectativas de la comunidad. Y no está mal, es bueno, es bonito, es sano. Podemos convivir con ello, pero cuando antepones tu sueño a la comunidad, la destruimos. El mayor entre vosotros sea vuestro siervo. Va a cerrar Jesús con estas palabras. Si amas a Jesús, amas a su novia. Es que no hay más remedio. La iglesia es una, y si Jesús es el novio y ella es la novia, no hay atajo que valga. Amar a Cristo sin amar a su iglesia es lo mismo que decir que queremos al novio, pero no queremos a la novia. Y esto no es opcional. Amar a Jesús es amar a su pueblo. Cristo ha dado su vida por la iglesia. Y cuando decimos no creo en la iglesia, estamos negando al mismo Cristo. Entiendo que lo podamos decir porque nos choca, pero es una incoherencia. Hace poco escuchaba una historia de una persona que vive fuera de aquí, pero que él asistía a una iglesia
en otro país, y él contaba y decía, mirad, yo nunca me ha gustado mucho la iglesia. Yo nunca me han gustado mucho los cristianos, pero siempre lo he visto como un pack. Sí que me gustaba Jesús y como quería seguir a Jesús, pues en el pack venía la iglesia y los cristianos. Esto es como cuando te casas. Te gusta tu mujer, pero te entra la suegra. Entonces, esa es la mujer que más quiero después de mi madre, vaya, de mi suegra. Te entra. Amar a Jesús significa que tienes hermanos y que tienes una familia. La iglesia y los cristianos. Y él decía que asistía cada domingo porque era su manera de seguir a Jesús, y que un día una persona le dijo, oye, quiero que participes sirviendo el café en la cafetería que tenemos y des café. Y él dijo, mira, yo trabajo 70 horas a la semana, entre 60 y 70 horas a la semana. ¿De verdad me vas a hacer que el domingo venga aquí a servir cafés? Sí, hombre, necesitamos una persona, por favor, ayúdanos en el café. Y dice que no quiso insistir y, aunque se fue pensando, ¿por qué he dicho que sí? ¿Por qué he dicho que sí? Accedió y el domingo siguiente se puso a servir cafés. Él dice que con el tiempo descubrí personas increíbles, una comunidad extraordinariamente diversa, reunida de diferentes lugares. Probablemente, pensé, no había otro lugar que se pareciera tanto a esto, tan diverso y tan integrado. Pensé, ese lugar es un milagro. De lo que participo es un milagro. Y yo estoy ayudando a eso. Él dice, y hasta las personas que me parecían las más difíciles o complicadas, mientras les daba un café, empecé a quererlas más. Empecé a amarlas. Empecé a desearles lo mejor. Que cuando volví a hablar con la persona que me había pedido ayuda, le dije, oye, ¿sabes qué? Que quiero amar mejor a esas personas, así que necesitamos una cafetera nueva, necesitamos un mejor café, necesitamos mejores tazas, necesitamos dar un servicio mejor, porque yo quiero amar a esas personas mejor. Él acababa esta historia diciendo, a veces digo que el café cambió mi vida, porque me enamoré de la iglesia de Jesucristo. No entendía por qué era especial, no entendía que las personas que había, que la iglesia era la novia de Jesucristo y aquello era por lo que Él se entregó. La iglesia es el plan de Dios para la salvación del mundo y no hay plan B. No hay otro plan. Dios va a edificar su iglesia y dice la Biblia que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Durante esa semana, explica, pasó algo precioso. Y es verdad que había personas que se equivocaban, que cometían errores, que eran imperfectas. Pero pensé, esto es a lo que quiero dedicar mi vida. Quiero seguir enamorado de la iglesia de Jesucristo. Porque Jesús es el centro. Y cuando ponemos a Jesús en el centro, verás cómo nace un amor por su iglesia. Cuando desviamos la mirada, empiezan todos los problemas. ¿Y qué estoy diciendo con volver? Estoy diciendo de que Jesús sea realmente el centro. Que olvidemos los títulos y nos ocupemos de las personas. Que olvidemos mi ministerio para nuestra familia. De ser importantes a estar disponibles. En vez de mirar tanto la imagen, a mirar más la mesa. A practicar gracia. A cuidarnos. Hay una escritora, Eugene Peterson, vale, pues mira, lo he apuntado mal. La iglesia no es el proyecto que gestionamos, sino que es el ministerio que recibimos y en el que aprendemos a vivir. Es un desafío.
Segundo movimiento en la ruta, volver. Y el último, y con este cierro. Vivir. Son los versículos 11 y 12. Dice algo tremendamente revolucionario Jesús. Que el más importante entre vosotros sea siervo de los demás. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A ver, ¿quién de vosotros vais a trabajar algún día? Lo digo porque la mayoría hacia atrás ya está trabajando. ¿Qué os gustaría ser? ¿Aprendiz? ¿Servidor? ¿O un jefe que está sentado en una mesa? Un jefe. Perdón, pero igual lo he leído mal. El más importante entre vosotros sea vuestro diácono. La palabra que utiliza aquí es diácono. Diácono de los demás. Servidor. Quizá podemos pensar que en los tiempos de Jesús, ser un diácono, un servidor, que en otras veces se dice esclavo, pero aquí Jesús utiliza la palabra diácono, estaba bien visto. Ni hablar. En una cultura grecorromana, decir siervo era denigrarse. Era ser una persona que los demás no querían ser. Nadie quería ser diácono. ¿Aquí qué hemos hecho? En la iglesia hay responsables, diáconos y pastor. Y cada vez lo digo más alto, porque parece que tiene más responsabilidad, pero no. Es revolucionario. El evangelio es revolucionario. Quien quiera vivir mi reino, quien quiera ser, no tiene que ir por la vida diciendo, yo soy pastor. Yo, por favor, cuando me saludes, con un poco de inclinación. No, nos reímos. A derecha y izquierda, ¿eh? Me faltan manos. Me faltan manos. Jesús dice, ni permitáis que os llamen maestro porque tenéis el más importante, perdón, me he ido atrás, el más importante entre vosotros será siervo de los demás. Se pondrá a servir. Pero es que la otra palabra que utiliza, la primera es diácono y la segunda es, da igual que lo diga o no, ¿no? Pero la voy a decir, tapeinó. Es igual que lo dijera o no. Pero para aquellos que tenéis doctorado en griego, es tapeinó. Seguro que la he dicho mal, pero tapeinó significa que tu puesto, lo que te mereces, se lo estás dando al otro que no lo merece. O sea, el reconocimiento, lo que te has ganado o lo que te has podido ganar, se lo das al otro. Ese es el camino del reino, esa es la ruta que Jesús llama a vivir, porque es bajar para servir. No es, yo ya estoy en mi mesa y los demás, venir. No, es revolucionario. Ese es Jesús hablando. Rompe con la lógica del estatus, rompe con cualquier lógica de esta sociedad. No sé cuántos en el 2008 estabais aquí en este país, pero se vivió una de las grandes crisis económicas que pudimos vivir. Que yo recuerde, tampoco soy tan mayor, pero en el 2008 anterior vivimos una, el 2008 fue fuerte y mucha gente perdió su casa, su trabajo, hipotecas por los cielos. Y ahí leí una historia que hoy quiero contaros, porque tiene que ver con ese tipo de vida. Se habla de una persona que se llamaba Miguel, era panadero y vivía en un pueblecito de Logroño. Ese hombre vivía del pan, algo tan sencillo como panadero, en un pueblecito donde eran nada. Pero se dio cuenta de algo muy curioso, y es que cuando vino la crisis fuerte, la gente pasaba por su panadería y no compraba. Y él dijo, esto no es normal, solo es pan. Así que cogió y sacó una cesta de pan todas las mañanas afuera y puso un letrero que decía, si lo necesitas, llévatelo.
nadie te va a preguntar nada, Miguel. Nadie sabía que no era el pan de las obras. Nadie sabía que no era del día anterior, sino que se había levantado unas horas antes para preparar ese pan, para darlo a las personas. Nunca dijo nada, nunca quiso que nadie lo supiera, nunca contó cuántas barras de pan hizo. Hasta que un día una mujer le vio sacar su cesta, bien temprano por la mañana, y le dijo: Miguel, acabas de hacer ese pan, echa humo. Esto lo tiene que saber la gente. Y dice que Miguel le respondió: no lo tiene que saber nadie. Si lo saben, dejarán de pensar que es amor. Si lo saben, dejará de ser amor. Años después, cuando se dio cuenta de que sacaba la misma cesta y sobraban panes, ya estábamos saliendo de la crisis, mucha gente entró para darle las gracias por el pan, diciendo: gracias a tu cesta, Miguel, yo he pasado un poquito mejor esta crisis. Llegó tal el conocimiento que le llamó el ayuntamiento y quisieron hacerle un reconocimiento y Miguel dijo: no voy a asistir, no quiero ningún reconocimiento, hice lo que tendría que hacer, porque es lo que vivo, lo que pienso, es lo que predico. Él no actuó con postureo. Él actuó viviendo aquello que predicaba. Desde el anonimato. Algo revolucionario. Algo que hoy se nos escapa. ¿Sabes? Jesús jamás, y si alguien lo encuentra en la Biblia, por favor, que me lo diga hoy urgentemente, no nos llamó a ser famosos. Él dijo: el mayor entre vosotros sea vuestro siervo, vuestro servidor. Jesús no nos invitó jamás a subir plataformas. En sí, Él huía de todo eso. Le gustaba su grupo pequeño, más que las multitudes. Jesús no pidió el aplauso. Él sí, en Juan 13, ¿sabéis lo que pidió? Una toalla. Una toalla para arrodillarse ante sus discípulos. Y les dijo: lo que yo he hecho con vosotros, hacedlo vosotros. ¿Cómo actuaba Jesús? ¿Con quién comía Jesús? ¿Con quién comía? ¿Con quién comía? Es una pregunta para que contestéis. Con pecadores, con recaudadores de impuestos, con la gente que no quería comer. ¿Y yo qué busco? El reconocimiento. A ver si como esta semana con el alcalde. A ver si como con el empresario de no sé qué. ¿Con quién caminaba Jesús? Con los rotos, con los sucios, con los cansados. ¿Cómo amaba a Jesús? No esperaba nada a cambio. No esperaba nada a cambio. Amaba primero, amaba siempre, amaba sin condiciones. Y Jesús nos pide: haced vosotros como yo he hecho con vosotros. Mirad, hermanos, y con esto cierro. Muchos hoy dicen: no creo en la Iglesia. Y si soy honesto, y si tú eres honesto conmigo, posiblemente pienses lo mismo, porque yo he fallado. Tú has fallado. Hemos decepcionado a personas, hemos herido a personas. Hemos subido escaleras que Jesús no hubiera subido. Hemos escogido un reconocimiento y una visibilidad que Jesús no hubiera hecho. Pero aquí viene la gracia.
Aquí viene el Evangelio. Es igual de roto y rompedor como que enaltece a los humildes. Dios sigue creyendo en su iglesia. Dios sigue creyendo en su iglesia. Dios sigue soñando en su iglesia a pesar de nosotros. Y ese es el desafío, ese es el llamado. Que Dios sigue usando a su iglesia a pesar de mí. Cuando yo digo no creo en la iglesia, recuerda algo. Recuerda algo. Recuerda a Jesús diciendo, yo sí que creo en ti. Tú puedes, porque estoy yo detrás tuyo. Puedes confiar en mí, no en ti, en mí, para que la gente crea en esta familia, en este pueblo de Dios. Y mientras, sigue pidiendo al cielo. Sigue clamando a Dios. Señor, quiero ser más como tú. Señor, quiero comer donde tú comías y con quien tú comías. Quiero pasear con aquellos que tú pasearías. Quiero estar donde tú estarías. Porque al final eso es seguir a Jesús. Gente muy pequeña con toallas muy grandes. Acompañadme en oración.